compañeros, a estudiar los siguientes arcanos del tarot. Recuerden que hay que leerlo como si se tratara de un libro de símbolos. Nosotros vamos a tratar de interpretar los símbolos y el arquetipo de cada carta. En este caso, la siguiente carta que nos toca estudiar es conocida como la carta de la retribución. Esto es en el tarot egipcio. En otros tarots, como por ejemplo el tarot de Marsella o el tarot Rider, se conoce como la carta de la rueda de la fortuna. Esta carta indica el inicio de un nuevo ciclo. Es un comienzo. Ahorita ya nosotros digamos que hemos concluido la primera etapa del estudio del tarot, que concluye con el arcano 9. Recuerden que nuestro sistema numérico es decimal y toma el 0 como un número. Así que este sistema numérico termina con el número 9. Por eso el 9 es el número del maestro. Podríamos decir que el 9 recoge la energía de todos los números. Y en este caso el 10 indica un nuevo ciclo, ¿sí? Por eso es de que vemos otra vez ahí la presencia del número 0, porque estamos reiniciando. Esta carta puede indicar principio o final. Indica principio de unas cosas y final de otras. O sea que es principio y fin a la vez. Eso de lo que nos habla el arcano 10 del tarot. Esta carta podemos ver el arquetipo de la rueda, ¿sí? Ahí vemos que hay una rueda que está girando y el personaje que nosotros vemos que está haciendo que esta rueda gire es Horus. Y el personaje que se encuentra descendiendo debido al movimiento de la rueda es conocido como el monstruo Amit o el monstruo devorador de almas. Este personaje aquí representa la involución y también representa el ego animal. Por eso es de que está descendiendo. Esta carta, vemos que en el centro se encuentra uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Este es el símbolo del círculo. En la parte central de la carta vemos la presencia del círculo. Y el círculo representaba lo que no tiene principio ni fin, representa la eternidad. Podríamos decir que representa a Dios. Pero en esta carta, en la carta de la retribución o en la carta de la rueda de la fortuna, aquí se nos indica que este símbolo del círculo está girando. Lo que nos habla este arcano es que el círculo tiene movimiento, ¿sí? El círculo no está estático, sino que este círculo se está moviendo. La primera ley o la primera enseñanza que nos da el arcano 10 es que todo está sometido a la ley del movimiento. En el universo nada es estático. En realidad todo tiene movimiento. Desde la naturaleza, con el clima, el cambio de las estaciones, hasta los planetas que están girando, todo se encuentra en movimiento. Y esta es la carta que nos indica el principio del movimiento, ¿sí? Ese movimiento también podemos entenderlo como el cambio. Esta carta nos indica que estamos sometidos a los cambios. No podemos nosotros luchar en contra del cambio porque es el luchar en contra de la naturaleza. Estamos yendo en contra de la ley. Hay que entender que todo está sujeto a movimiento y todo está sujeto a cambios. Por eso nosotros no debemos luchar en contra de los cambios. Esta carta nos está invitando a aceptar los cambios de la vida. Cambios que experimentamos a nivel físico. ¿Sí? Físicamente no nos vemos iguales. Todos los días nuestro cuerpo está cambiando. Ve tu cara, por ejemplo, en una fotografía de hace 10 años y te vas a dar cuenta que tu aspecto era diferente. Y si lo ves, hace 20 años era diferente, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a ver dentro de 10 años? Va a ser con una forma diferente, porque estamos sometidos a la ley del cambio. Así que esos cambios se dan a nivel físico, pero también son cambios que se dan en nuestro entorno, cambios que experimentamos en nuestra vida, como por ejemplo, ¿no? Digamos, el que estaba soltero, ahorita ya está casado, ¿no? El que está casado y no tenía hijos, ahorita tiene hijos, ¿va? Todo está cambiando, nada siempre permanece igual. Las situaciones de la vida, las personas van cambiando. Ahorita, por ejemplo, estás con tu papá y en el siguiente año tu papá ya no está, ¿no? Sí entendemos eso de cómo la vida
está sometido a cambios que experimentamos físicamente y que experimentamos en las situaciones de nuestra vida. También hay cambios en lo psicológico, hay cambios en lo anímico. O sea que no siempre somos, podríamos decir, la misma persona, sino que cambiamos en nuestra manera de pensar, en lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. No siempre somos los mismos. Los cambios físicos son los más evidentes, porque somos los que vemos, ¿verdad? Ves tu cuerpo y te das cuenta que hay un cambio, ya no eres el mismo. Pero algo semejante es en lo psicológico. Nosotros cambiamos constantemente nuestra manera de pensar. Y como ahorita piensas, es muy diferente a como tú pensabas hace 20 años. Muy diferente. Así que esta carta nos está hablando de que siempre vamos a estar sujetos al movimiento de la rueda, de que muchas veces vamos a estar arriba y muchas veces vamos a estar abajo, pero es por mismo movimiento de la rueda. Algunos días vamos a reír y en algunos otros días vamos a llorar. En algunos momentos nos vamos a encontrar rodeados de toda nuestra familia y en otros momentos en soledad. ¿Sí? Así que la vida es como la rueda, ¿no? A veces vamos a estar en una posición y a veces vamos a estar en otra. Así que hay que entender que esto es parte de la vida y son situaciones, ¿no? Por las que vamos pasando. Así que no luchemos contra la ley del cambio. Entendamos que estamos sujetos siempre a esa ley, en donde ahorita vivimos una cosa y ya después ya estamos viviendo otra. Esta carta se asocia con la ley del karma. Aquí vemos otra vez la presencia de la dualidad en estas dos serpientes de aquí. Esta carta se asocia con el karma no como castigo, sino como retribución. Porque nosotros tenemos la educación de siempre asociar el karma con el castigo. Pero en sí, la esencia de la palabra karma no quiere decir castigo. Karma, así con simpleza, quiere decir causa y efecto, acción-reacción. Esa es la ley del karma. Es una ley que te regresa lo que tú das. ¿Sí? Por eso se conoce como retribución, porque nosotros recibimos lo que nosotros damos. Esa es la ley del karma. Es una ley que compensa, quitándote lo que no es tuyo y dándote lo que te mereces, lo que andas buscando. Esa es la ley del karma. Es una ley de compensación, de equilibrio y no de castigo. El premio o el castigo lo ponemos nosotros, ¿no? Son nuestras propias acciones, porque esta carta, al hablar del círculo, nos está hablando de lo cíclico, ¿sí? De que todo siempre va a regresar al mismo punto de partida. Y como ley del karma, nosotros lo que damos, más adelante es lo que recibimos. Y esa es la ley del karma. Lo que uno da es lo mismo que uno recibe. Y eso que recibes en la vida muchas veces llega en la forma de fortuna, ¿sí? Llega de una manera que la gente lo llama buena suerte, ¿sí? Pero en realidad la suerte no existe. Lo que llamamos buena o mala suerte solamente es un desconocimiento de la ley de la retribución, de la ley del karma, que a uno le regresa lo que uno da. Y muchas veces eso que damos nos regresa en forma de fortuna, de cosas buenas. La gente lo llama buena suerte, ¿no? Como aquella persona que por ejemplo, se encuentra en la calle 20,000 pesos. Sí, yo no me he encontrado ni 100, ¿no? O sea, imagínense, hay gente que tiene esa suerte, ¿no? De que, oye, es que iba caminando en la calle, me encontré así como un fajo así y era de billetes y eran 100,000 pesos en billetes, ¿no? Y se lo encontró en la calle, ¿no? Y la gente podría llamar a eso suerte. En realidad, se trata de la ley de la retribución, en donde la persona está recibiendo eso que da, pero en forma de fortuna, en forma de buena suerte, ¿sí? Por eso que se regresa a nosotros muchas veces puede ser como éxito, prosperidad, ¿sí? Abundancia material. Eso es lo que la gente llama como suerte, ¿no? Y que esta carta, pues nos habla precisamente de ese regreso, ¿no? De eso que nosotros damos y que más adelante vuelve, pero multiplicado, ¿no? Por eso esta carta, pues es de cierta manera una referencia a lo que es la fortuna, ¿no? ¿Sí? O la suerte y también el destino, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta carta, como todas, pues tienen su aspecto pues negativo, ¿no? O sea, como todo, ¿no? Es una ley que estudiamos desde los primeros arcanos. En todo hay dualidad. Y esta carta, pues igualmente es dual.
Esta carta, en su aspecto negativo, así como nos habla de fortuna, de cosas buenas, positivas, en forma invertida, nos habla de infortunio, nos habla de pérdidas, ¿sí? Esta es la que anuncia el fracaso invertido, ¿no? Se trata, pues, de un negocio, de una situación de la vida, nos habla de que es un cambio, pero en forma negativa. Así, pues, nos está dando la lección de adquirir el conocimiento, porque hay que entender que el girar de una rueda es muy simbólico en muchas culturas. Para algunos, y en el libro del maestro Samael, viene a representar la rueda de Samsara, ¿sí? Esa rueda de nacimientos y muertes, de evolución e involución, porque si nosotros observamos, aquí se encuentra la lucha de la dualidad. Son dos fuerzas duales que se encuentran en acción. Y es a través de la acción de esas dos energías contrarias que gira la rueda. Por eso hay que entender que una fuerza impulsa a la otra. Y la única manera de podernos liberar de ese girar de la rueda, de ese incesante nacimientos y muertes que experimentamos, es a través del conocimiento. Por eso es que en la parte alta vemos la figura de una esfinge. La esfinge representa la ciencia divina. Es un símbolo iniciático, ¿sí? También hay quienes, el maestro dice, ¿no?, que el ser elemental de la Madre Divina es la esfinge, ¿no? O sea que hablamos del conocimiento que trasciende el aspecto dual, el aspecto de la rueda, ¿sí? Así que esta carta pues viene a hablarnos de las distintas circunstancias de la vida, que muchas veces pueden ser agradables y muchas otras veces pueden ser no tan agradables, ¿sí? A veces reímos y a veces lloramos. Y aquello que vamos experimentando son nuestras propias retribuciones, ¿sí? Lo que nosotros mismos vamos dejando en el camino y que en cada vuelta volvemos a experimentar, nos volvemos a encontrar, ¿no? Por eso hay que recordar este principio que todo lo que das, tarde que temprano vuelve, regresa hacia ti. Por eso es de que esta carta es bien llamada la retribución, ¿va? Porque se retribuye aquello que damos, ¿sí? Por eso la buena o mala suerte, pues es producto de la retribución, ¿sí? La siguiente carta, compañeros, nos da otra enseñanza. Esta carta de aquí es la carta de la persuasión. Esta carta vemos el arquetipo de una mujer que está dominando un león, ¿sí? Este es el arquetipo que representa la valentía. Esta mujer con poder, con autoridad, somete al león. Mete sus manos entre sus dientes en su boca en un símbolo de domesticación, ¿sí? Ella sometió al león. Esta carta, en otros tarots, se conoce como la carta de la fuerza. Y vemos a la misma mujer sometiendo al león. Ante lo que podemos ver, ante lo que es evidente, no nos habla de la fuerza física, sino que nos habla de una fuerza superior a la fuerza física. Y esa fuerza superior es la fuerza del espíritu, que se impone sobre la parte animal. Es la inteligencia por encima del instinto. Esta carta, al personaje que nosotros vemos ahí, a esta mujer, es la diosa Semet. Esta viene a ser otra representación de la Madre Divina. Si nosotros vamos a la numerología, vamos a ver que el arcano 11 se va a sintetizar en el arcano 2. Si sumamos 1 más 1, nos da el arcano 2, que es el arcano de la sacerdotisa. La sacerdotisa, recuerden que es la que nos da conocimiento. Y en esta modalidad, la sacerdotisa, la Madre Divina, ahora se encuentra de pie. Porque en la carta 2 del tarot, la sacerdotisa se encuentra sentada. Y en esta segunda manifestación de la Madre Divina, aquí la vemos de pie, indicando una acción. La acción de dominar y someter lo inferior. Porque en este caso, el león representa el instinto.
representa, digamos, el deseo, representa la violencia, es un símbolo de las pasiones. Y aquí la diosa, la Madre Divina, nos invita al sometimiento del deseo, al sometimiento de las pasiones. Ella nos enseña a que tenemos que controlar nuestros propios instintos, someterlos, ¿va? Porque a veces el ser humano no se diferencia mucho del animal. Inclusive los filósofos no se referían al ser humano como una entidad ya racional, sino se referían al ser humano como un animal racional, ¿sí? Porque instintivamente somos muy semejantes a los animales. Podríamos decir que todo lo inferior que tiene el hombre es porque se somete a sus instintos. Es el instinto lo que nos lleva a comportarnos como animales y que a veces no existiera diferencia entre el animal y el hombre, porque este se deja someter por el instinto, y el instinto es la brutalidad. Por el instinto el hombre es violento, es agresivo, por instinto el hombre es territorial y tiende a ambicionar. Por instinto el hombre se apega. Por instinto el deseo es un surgimiento que viene del instinto, ¿sí? Por eso aquí esta carta nos está invitando que nosotros venzamos esa naturaleza inferior, esa naturaleza instintiva y violenta, que como les decía, muchas veces parecemos peor que los animales, porque a veces hasta en el animal existe un poquito más, parecería, de criterio que en muchos hombres, que actuamos como si fuéramos verdaderas bestias. Está como situaciones, ¿no? Que tú ves, por ejemplo, cuando golpean a alguien, ¿no? Y tú te das cuenta ahí cómo la persona se deja llevar completamente por su instinto, por su violencia, ¿sí? Y muchas veces le pegan a la persona, pues con la intención de matarlo. O sea, aunque la persona no sea consciente de eso, porque si le van a decir, oye, pero ¿por qué lo querías matar? Y va a decir, no, pues que yo no lo quería matar. O sea, él fue presa de su instinto, de su violencia, y lo golpeó a tal punto que lo mató, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, a mí me dejó muy impactado, ¿no? Un video por ahí que está en internet, no sé si ustedes recuerdan que eso pasó en un estadio de fútbol, creo que en la Corregidora de Querétaro, no me acuerdo, pero era una cuestión de partido de fútbol. Y cuestión que las barras de un equipo se pelearon con las del otro. Y fue una guerra campal terrible, en donde 10 personas golpeaban a una. Y te das cuenta ahí de la brutalidad, ¿no? De cómo el ser humano, presa del instinto, no tiene sentido de razón, ¿sí? De que lo va a matar, o sea, lo golpeaban de una manera completamente salvaje, ¿no? Por eso, cuando el ser humano, esta carta invertida nos está indicando que el ser humano se dejó llevar por sus instintos, ¿sí? Y eso lo puede hacer caer en la brutalidad. Es debido a eso los peores delitos que ha cometido la humanidad, porque se deja llevar por sus instintos, por su brutalidad. Y esta carta nos está invitando a que nosotros luchemos en contra de esos instintos, que los sometamos, ¿no? Porque dense cuenta, ella, en forma valiente, somete al león, no lo mata, ¿sí? Sino que lo somete, como indicándonos que los instintos es algo que nosotros podemos someter, que nosotros podemos dominar y controlar. Ustedes dense cuenta, hay animalitos, ¿sí?, que se les puede educar de una manera en la que ellos pierden su violencia, dejan de ser tan instintivos, ¿no? Y hay animales que pues son domésticos, ¿no? Porque nosotros mismos los domesticamos. Aquí vemos que esta mujer ya domesticó al león, ¿sí? Ya lo educó, sometió su instinto, ¿sí? Es como por ejemplo, ¿no? Si hablamos del instinto sexual, es un instinto que está en todos y es un instinto que en sí mismo no es malo, porque ese instinto, los instintos está para que la naturaleza sobreviva y como especie, el instinto sexual es para que subsistamos como especie. Por eso el instinto sexual está bien metido en nuestra naturaleza y en sí mismo no es malo, pero esta carta nos está diciendo que debemos de educar nuestro instinto sexual, ¿sí? La fuerza no es mala, pero tenemos que educar la fuerza porque si no, esa fuerza se convierte en violencia. Así que esta carta nos está hablando de someter y educar nuestros instintos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el hombre se dejara llevar por su impulso sexual? Entonces imagínense como la naturaleza, pues saldría
andaría pues preñando a muchas hembras por puro instinto sexual nada más. Pero si tú vas a la lógica, a la razón, es un sinsentido. Tener varios hijos que no puedes mantener, que a veces mantener uno, ¿cuánto trabajo te lleva? Y andar dejando a mujeres embarazadas y hijos que no van a tener padre, que no se les va a poder dar ese mantenimiento, es un sentido, es un sinsentido, es una locura, ¿se entiende? Ante la razón es absurdo, pero aquella persona que se deja llevar por el instinto sexual, no le importa, ¿no? Lo que quiere es satisfacer su deseo sexual, y eso es todo, ¿sí? Por eso esta carta nos está hablando de que ya hay que someter a esos impulsos, ¿sí? En el caso, pues someter el impulso sexual, ¿verdad? Y no tanto someterlo, sino educarlo, ¿no? Educar el impulso sexual. Entonces, pues nosotros sabemos que la energía sexual es fuente de vida, ¿no? Entonces, esta persona ya sometió el poder de león, ¿sí? Por eso, esta mujer es un símbolo que representa el dominio, representa la fuerza, la autoridad, el poder, la convicción. Ella representa la intuición. Y el animal, pues representa todo lo inferior, ¿sí? Así que esta carta nos invita a someter lo superior por lo inferior. Esta carta también tiene una relación con el karma, porque el león siempre ha sido un símbolo de la ley. Y curiosamente, el símbolo de la diosa Semek es el león. Entonces dice en la mitología que Ra en algún momento castiga a la humanidad, porque la humanidad ya no le rendía culto. Así que él manda a Semek, que tenía la forma de un león, a que castigara a la humanidad. Obviamente que este castigo que manda Ra en forma de león, pues se refiere a la ley del karma, ¿no? Porque esta de aquí, esta representación en la antigüedad era castigo, ¿sí? Era castigo de la divinidad, castigo de los dioses, y que el mismo Dios Ra manda para someter a la humanidad. Entonces, si lo entendemos esotéricamente, pues es una referencia al karma, ¿sí? El karma, inclusive el maestro Samael, él dice que al león de la ley se le combate con la balanza. Así que este símbolo también representa el karma. Pero en este caso, al hablarnos de persuasión, persuadir quiere decir convencer. Esta carta indica una trascendencia por la ley del karma. O sea que de alguna manera una ley superior lavó a una ley inferior, ¿sí? Hemos trascendido la deuda que teníamos, ¿no? Hemos trascendido el karma. Porque ustedes saben que karma, así como nosotros lo tenemos entendido, pues karma es negociable. O sea, si nosotros tenemos alguna deuda kármica, sabemos que esa deuda tenemos de dos maneras de pagar. Una pagas, pues digamos, con el mismo pasaje, ¿no? Experimentando el mismo dolor. Robé, pues me roban, ¿no? Y con ese dolor, pues digamos que se salda el karma. Pero también el karma es algo que se puede negociar. Y yo puedo, por voluntad, entendiendo mi error, poder pagar el karma que cometí con buenas acciones, ¿no? Esta carta indica que yo ya saldé el karma, que trascendí la ley. Y por eso es que el león la ley en forma de león no ataca a la mujer, ¿sí? Por eso esta carta pues quiere decir trascendencia, ¿no? Hemos trascendido. Si estás en una situación de la vida difícil y te sale esta carta, indica que tú tienes dominio de esa situación, ¿sí? Que esa situación la has trascendido. Esta carta también representa la fuerza sobre sí mismo, ¿no? La autoridad que tienes sobre ti mismo. Esta carta invertida, pues quiere decir que la parte animal es la que está ganando, ¿sí? O sea que nos estamos dejando llevar por el instinto, nos estamos dejando someter por el deseo, por la pasión, ¿sí? Esta carta indica, pues, que el karma nos alcanzó, ¿no? Que ya no hubo momento de negociar con la ley, tiempo se te dio de sobra y esta carta indica que el tiempo de pagar ya llegó, ¿no? Que es el tiempo en el que nosotros tenemos que someternos a la diosa Semek y saber recibir el castigo, ¿no? Que en la humanidad sabemos que muchas veces pues es azotada, ¿no? Por la ley del karma. Entonces experimentan pues situaciones de adversidad, ¿no? Esta carta pues nos habla de esa adversidad, ¿no? Nos habla pues de las bajas pasiones, del instinto, de la violencia que hay en el ser humano y que no se ha sometido, sino que nosotros somos víctimas de la naturaleza, ¿no?
Recuerden que el único ser que puede superar a la naturaleza es el ser humano, ¿sí? Porque un animal, aunque lo eduquemos, pues porque les digo, el instinto se puede refinar, ¿no? Puedes educar a un animalito y el animalito puede aprender muchísimas cosas, pero siempre va a estar sometido a su instinto. En una ocasión yo veía como un hombre que trabajaba con un oso desde que era pequeñito, ¿no? Desde que nació, pues prácticamente su cuidador era su mamá, le enseñó a hacer muchas cosas, digamos que el oso lo obedecía, se sometía, y ya después de muchos años, creo más de 20 años de convivir con el oso, o 15 años, no me acuerdo, era cuestión que era mucho tiempo. Después de toda esa convivencia, el oso ataca a su cuidador y lo mata, ¿no? O sea, a pesar de ya estar educado y de muchos años convivir con él, al final seguía sido sometido por su instinto, ¿no? ¿Sí? Por eso, invertida esta carta, pues nos habla de eso, ¿no? De que nos ganó la parte animal. Por eso la enseñanza que nos da la Madre Divina en esta carta, ¿no? Que hay que tener una fuerza y una autoridad sobre sí mismo. La siguiente carta, compañeros, el siguiente arquetipo es el apóstol. Esta carta en otros tarots se conoce como la carta del colgado. Y vemos a un personaje que está de cabeza. Esta carta ya nos sugiere de principio, al ver el arquetipo, es de cierta incomodidad. Porque este personaje de aquí está atado de las manos y está colgado de un pie. Y está siendo obligado a estar de cabeza, como si sufriera una especie de castigo, una humillación. Así que esta carta de principio ya nos está hablando de cierta incomodidad, ya nos está hablando de cierto dolor. Esta carta es la carta de los sacrificios. Y este personaje, pues digamos que no es una persona ordinaria, sino que este de aquí es un apóstol. Es un apóstol que está colgado o está recibiendo un castigo por el hecho de predicar, por el hecho de cumplir una labor que podemos decir que es un sacro oficio o un oficio sagrado. Debido a esa función que él desempeña, es que está siendo humillado, castigado. Este personaje, si nosotros lo vemos y reflexionamos en el colgado, en la persona que está puesto de cabeza, esta carta nos está hablando de un nacimiento. El colgado, literalmente somos todos. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos la carta 12 del tarot. Y eso fue el momento de nuestro nacimiento. El bebé, ustedes saben que en los últimos meses se empieza a acomodar de tal manera que pone su cabeza hacia abajo, porque se está preparando para nacer. Esta carta nos habla del nacimiento espiritual, ¿sí? Porque, fíjense, si nosotros vamos a la síntesis del arcano 12, 1 más 2 nos da igual a 3. Y el arcano 3, recuerden que es el arcano de la emperatriz, que está representado como una mujer joven. Es joven porque ella representa la fertilidad. Ella tiene la virtud de crear, de dar vida. Así que en esta carta, que vemos la presencia de la emperatriz, en esta carta ya vemos el nacimiento. Esta persona está naciendo hacia una vida superior, de un carácter espiritual, ¿sí? Porque la carta 11 nos habla de los instintos, ¿verdad? Nos habla de lo inferior. Hay que someter lo inferior. Esta carta, la carta 12, nos está hablando de que esa persona ya está dispuesta a nacer. Y como todo nacimiento, conlleva dolor, ¿sí? Pero, como todo, compañeros, y como lo hemos venido mencionando en muchas cartas, la cuestión de lo relativo y de lo dual. El dolor no quiere decir que es malo, en modo alguno, ¿sí? El dolor puede ser un gran maestro. Del dolor se aprende.
Así que esta carta ya predice cierto dolor, pero podríamos decir que es un dolor consciente. Hay un dolor que es producto de tu inconsciencia. Hay un dolor, digamos, que es producto del ego, ¿no? De las decisiones equivocadas. Y todo eso nos produce dolor. Pero también hay un dolor que se produce voluntariamente. Hay un dolor que se produce de tu meditación. Hay un dolor de carácter moral al darte cuenta de tu vida inferior, ¿sí? A darte cuenta de cómo eres presa de tu instinto, ¿no? De tu violencia, de tu pasión sexual. Y al momento en el que tú lo descubres y tratas de someterlo y de luchar en contra de esa fuerza inferior, obviamente que todo eso te va a hacer experimentar dolor, pero de un carácter moral, ¿sí? Es un dolor, pues, por vivir equivocadamente, ¿no? Es el arrepentimiento que surge, ¿no? En la conciencia y que aquí se viene a simbolizar como en el dolor del apóstol, ¿va? Un dolor que no es completamente malo, es un dolor que conlleva el nacimiento espiritual, ¿sí? Porque todos pasamos en algún momento de nuestra vida por el arquetipo del apóstol, en donde nosotros experimentamos cierto dolor por querer alcanzar una vida espiritual, algo superior, ¿no? Es el momento en el que el hombre quiere dejar de tomar, de beber, de alcoholizarse y anhela ahora una vida más espiritual, más limpia, una vida sin alcohol, ¿no? Y él está dispuesto a pasar por esos dolores que conlleva ese nacimiento, ¿sí? Por eso no todo dolor es malo, ¿va? El dolor anuncia un nacimiento, el dolor es nuestro maestro y son los dolores que conlleva el apóstol, ¿sí? Porque dense cuenta, cuando hablamos de apóstol, estamos hablando de que este personaje está cumpliendo una labor. Apóstol quiere decir el que trae el mensaje, el que trae la buena nueva. Y ese mensaje, esa buena noticia, es el mensaje de Cristo, ¿sí? O sea que él no está hablando de cualquier mensaje, ¿no? Un mensaje político, cultural, sino que él está hablando específicamente de un mensaje de carácter superior, de un mensaje de redención, de esperanza, ¿sí? El arcano 12 es el símbolo de la esperanza, porque es aquella persona que está dispuesta a sacrificarse por el bien de los demás, ¿no? Y híjole, bien entendido, hay que entender, el mismo Cristo lo decía, ¿no? No hay mayor amor que aquel que da la vida por la de sus hermanos, ¿no? ¿Sí? Ese es el mayor sacrificio que nosotros podemos hacer, ¿sí? Esta carta, pues nos habla del servicio. Esta carta es la carta del altruismo, de dar y no duele al dar, ¿sí? Es un altruismo, o sea, gozamos en poder dar a otros, ¿sí? Esta es la carta que representa a un médico, que representa a una persona que cuida, por ejemplo, a viejitos, ¿no? En la calle, en situaciones de calle. Esta representa los altruismos, ¿sí? Esa felicidad en el dar. Es la carta del servicio, que como yo les decía, puede estar representado en un buen médico, en un galeno, en una persona que su vocación es ayudar a los enfermos. Puede estar representado con un cuidador, que muchas veces no les pagan bien, o muchas veces lo hacen así, sin recibir pagos, porque nadie quiere lidiar con los viejitos. Al contrario, ¿no? Van y los abandonan en el asilo porque nadie quiere batallar. Y hay personas que representan este arcano del tarot que están dispuestas a ayudar a esas personas. Yo, por ejemplo, me quedo asombrado. Aquí yo tengo cerca un anexo. Me han invitado a dar pláticas ahí. Es de unos camaradas. Y yo admiro mucho su labor, ¿no? Porque de veras que lidiar con personas como las que llegan a un anexo es bien difícil. Bien difícil porque muchas de esas personas, hasta sus propias familias, ya no quisieron lidiar con ellos. No, o sea, ya dijeron, este no tiene lucha, ¿no? Este nunca va a cambiar. Y hay personas que a pesar de que no son de su familia, están dispuestos a ayudarlos. Esta es el arcano 12, ¿sí? El del sacrificio va consciente, ¿sí? El sacrificio voluntario, el sacrificio en bien de otros. Por eso esta carta tiene una relación muy íntima con la religiosidad, porque son los principios religiosos los que nos enseñan a dar lo mejor que tenemos por el bien de los demás, ¿no? Por el bien de algo mejor, porque si nosotros vamos a la palabra sacrificio, que esta carta es la carta de los sacrificios,
Sacrificio en sí no quiere decir dolor nada más. Sacrificio quiere decir cambio, transformación de algo inferior por algo superior. Eso quiere decir sacrificio. O sea que dejamos una naturaleza inferior para adquirir una naturaleza superior. ¿Sí? Y aquí está alegorizado con este arcano, que como nosotros sabemos, todos los que hemos estado aquí lo hemos experimentado, es que el camino conlleva sacrificio. ¿Sí? El simple hecho de estar aquí escuchando la clase es un sacrificio, ¿sí? Porque a lo mejor dejamos de hacer algo por estar escuchando una clase y ya sacrificamos, cambiamos una cosa por otra. Y en este caso es cambiar una cosa inferior en aras de una superior, ¿sí? Así que aquí vemos el nacimiento espiritual, ¿va? Es el segundo nacimiento. El primero, dice la Biblia, es el de la carne, y el segundo nacimiento es el nacimiento del espíritu, ¿sí? Así que esta carta invertida, pues nos está hablando de que sí hay sacrificio, ¿va? Porque hay, digamos, virtud, ¿no? O sea, que es una persona que tiene vocación, pero su sacrificio lo hace de mala gana. O sea, que no lo da con amor. Se sacrifica, pues porque no le queda más. Esta carta, también mal entendida, nos habla del sacrificio al extremo. O sea, de un sacrificio que ya no es consciente, sino que este tipo de sacrificio más bien es fanatismo. Esta carta mal aspectada podemos hablar de un faquirismo, ¿sí? De un martirizar al propio cuerpo en aras de la conciencia. O sea, fíjense qué chistoso, ¿no? Pero en aras de algo superior, este tipo de prácticas martirizan literalmente el cuerpo físico. Y eso, pues, a mi manera de entender, pues no es el sacrificio del que nos habla el arcano 12, ¿sí? Yo, por ejemplo, he visto, por ejemplo, mucha gente que literalmente flagela su cuerpo, ¿sí? O sea, literalmente ellos se comportan como mártires, ¿no? Ellos mismos se martirizan y ellos mismos se someten a su cuerpo. Y esto lo hacen para, digamos, alcanzar una vida más espiritual, porque ellos ven el cuerpo como algo malo, ¿no? Que el deseo viene del cuerpo. Así que para que no haya deseo, ellos someten a su cuerpo y lo someten con dolor. A mi comprensión, eso es fanatismo, ¿sí? Porque ustedes saben que el sometimiento del ego, que es la verdadera causa de las pasiones, es un trabajo interior, ¿sí? Es un trabajo en meditación, en introspección, en autoobservación, y no llegar a este tipo de sacrificios que son, pues, absurdos, ¿va? Que lo toman en forma literalista, ¿sí? Mucho cuidado con caer con ese tipo de sacrificio, porque nosotros, yo en lo personal lo viví y me di cuenta que ese tipo de sacrificio al final no te conduce a nada, ¿no? Irte al extremo de las cosas, ¿no? Yo conocí a muchos, ¿no? A muchos instructores, ¿no? Que se iban al extremo del sacrificio, ¿sí? A muchos pastores, ¿no? A líderes religiosos que se iban al extremo de su sacrificio. Y yo creo, como lo hemos visto en cada carta, que el verdadero camino es el camino de en medio, ¿sí? O sea, no irnos nunca a los extremos, no renunciar al sacrificio, porque el sacrificio trae algo bueno, el sacrificio es cambio, ¿va? El sacrificio indica dejar algo inferior por algo superior, y no el dolor es completamente malo. El dolor se puede convertir en un maestro. El dolor te muestra tu vulnerabilidad, que eres vulnerable ante las situaciones de la vida. Entonces es un gran maestro el sacrificio, pero no llevado al extremo, ¿va? A que se convierta en un faquirismo, que se convierta, pues, en penitencias que lo único que hacemos es torturarnos a sí mismos, ¿no? Esto es algo que es una lección que el mismo Buda aprendió en un momento de su vida, porque no sé si recuerdan ustedes que Buda, él en un momento se entrega a la meditación, a la búsqueda espiritual, porque él quería entender, pues, cuál era la causa del dolor, por qué los seres sufrían. Entonces él con estas preguntas se entrega a esa búsqueda espiritual y se dedica por años a la meditación, pero en una meditación ascética, en donde él llevaba al extremo a su cuerpo físico, en donde prácticamente no comía.
Y prácticamente él llegó a un punto donde estaba a punto de morir de hambre. No sé si recuerdan ese pasaje de la vida de Buda, donde él se mete a un río y estaba tan flaco, decían las enseñanzas, que estaba tan delgado que cuando entra al río, el río se lo empieza a llevar porque no tenía ni siquiera fuerza. Entonces él, a punto de ahogarse, salva su vida y se da cuenta que ese no era el camino. Martirizar y abandonar el cuerpo es irse a un extremo. Y él en ese momento comprendió que el verdadero camino es el camino de en medio. ¿Qué es lo que hace? Que ahora empieza a sanar su cuerpo. ¿Sí? Y ya con un cuerpo sano, con un cuerpo fuerte, ahora otra vez inicia su búsqueda, entendiendo que el primer camino que había abordado había sido absurdo. ¿Sí? Estos son los sacrificios fanáticos mal aspectados. Y bien aspectado, esta carta nos habla del nacimiento espiritual. ¿Sí? Ese es el arcano 12. El siguiente, compañeros, es uno de los arcanos que este de aquí, pues hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Al número 13. Porque en otros tarots se conoce como la carta de la muerte. Este arcano, en el tarot egipcio, no se llama como la muerte, porque para los egipcios el concepto de muerte no existía como tal. Para los egipcios la muerte no quería decir fin, sino que la muerte quiere decir inmortalidad. ¿Sí? Y esta inmortalidad está representada en el hombre que se encuentra aquí en medio. Este personaje que está aquí es Osiris, porque Osiris es aquel personaje que les enseña a cultivar. Es el personaje que trae la civilización Egipto. Por eso en la Sagrada Liturgia se dice Osiris ser bueno y triunfador. Y ese ser triunfador, ese rey, está representado aquí. Él está trabajando activamente. ¿Sí? Él es el que les enseñó a cultivar el trigo. Y en el momento en el que el trigo está maduro, entonces él con la guadaña corta el trigo. Él representa una fuerza activa del universo. Esa fuerza activa es una fuerza dual que está en todo. Aquí vemos la representación claramente de la muerte, pero también vemos la representación de la vida en las flores de loto. Esta carta indica la dualidad de vida-muerte. Por eso esta carta no solamente se debería de llamar, como en otros tarots, que se conoce como la carta de la muerte. Esta carta debería conocerse como la carta de la vida y la muerte, porque vida y muerte es una dualidad. Vida y muerte en el fondo es lo mismo. Son dos principios inseparables. Donde hay vida, existe la muerte. Y la muerte indica un nuevo nacimiento. Por eso hay que entender que estos dos aspectos duales, vida y muerte, son inseparables. Donde algo nace, cuando un niño, por ejemplo, nace y festejamos la vida. Pero ¿quién podría decir que en esa vida que acabó de nacer ya existe latente la posibilidad de la muerte? La muerte ya está en él. Esos dos principios no se pueden separar. Así que este es el ciclo de la naturaleza. Lo que nosotros vemos aquí es un ciclo natural, en donde la naturaleza constantemente se está renovando, donde algo muere para que algo pueda nacer. Esta fuerza activa la podemos ver en todo. Es una fuerza que está en las galaxias, en los soles, que así como una planta, un animal o como nosotros, está sometido a la ley de nacimiento y muerte. O sea que aunque para nosotros la vida de una estrella sea muy larga, la realidad es que la estrella está sometida a esta ley. Un día nació y un día esa estrella tiene que morir. Es una ley universal. Así que es una ley que no se detiene. Aquí lo que nos sugiere Osiris es el trabajo constante de la ley. Es una fuerza que está activa en el universo. Por eso el trabajo de él es activo. Son dos fuerzas que no se detienen. Ahorita, por ejemplo, si ustedes reflexionan, hay una persona que en este momento está naciendo. Justo en este momento
Mientras estamos escuchando la clase, hay una persona, una mujer, que está experimentando el dolor de parto, porque un niño va a nacer en este momento. Y también en este momento, mientras estamos platicando, hay una persona que está muriendo, que está desencarnando. Así que hay que entender la fuerza activa de la vida y muerte, que se encuentran presentes en esta carta. Esta carta es la carta de los cambios, ¿sí? Porque la muerte, que es un cambio, muerte no quiere decir fin, muerte simplemente quiere decir cambio. Cuando una persona muere, porque esta carta puede hablar de muerte literal, ¿no? Es algo a lo que todos estamos sujetos, ¿no? Por el hecho de estar vivos, pues en algún momento indica que vamos a morir, ¿no? Que estamos sometidos a la ley, ¿sí? Y esto es algo que se aplica absolutamente a todos. Nacimos para morir. Así que esta ley, pues es una ley que nos gobierna, ¿no? Es una ley a la que estamos sometidos todos. Así que vamos a morir físicamente. Pero esa muerte no solamente ese sentido, digamos, literal, sino que también puede hablar de la muerte psicológica, ¿sí? Puede hablar de la muerte del ego, en donde nosotros morimos a un pecado y nacemos a una virtud. Esta carta también nos puede hablar de que estamos muriendo a un sentimiento, de que estamos muriendo a una persona o que estamos muriendo a cierta etapa de nuestra vida, en donde dejamos de hacer algo que hacíamos, ¿sí? Esta muerte es la muerte en todos sus sentidos, que en esta carta lo vamos a entender como cambios, cambios a los que todos estamos sujetos, ¿sí? Que se puede dar dentro del matrimonio, que se puede dar en la familia, que se puede dar en una empresa, en un trabajo. Esta carta se ajusta a todas las situaciones de la vida, ¿sí? Esta carta es la que nos habla de eso, ¿no? De que estamos sometidos al cambio, que así indica un nacimiento, ¿sí? De algo, pues de la vida, ¿no? Porque hay que entender que después del invierno viene la primavera, ¿no? Y después de morir en la vida física, pues nacemos a la vida espiritual. Y así va, una fuerza va llevando la otra, ¿sí? Esta carta, mal aspectada, pues también viene a hablarnos de cambios, ¿sí? Pero en este caso nos habla de cambios, pero de carácter negativo, o de cambios forzados, cambios que nosotros no queríamos, pero son cambios que se dan sin que nosotros lo busquemos, ¿sí? Cambios que se dan por sí mismos. Y esto negativamente nos habla del dolor al cambio. O sea, que nos resistimos, ¿va? A esa nueva situación. Por eso es que esta carta invertida nos habla de dificultades, ¿sí? Por eso es de que hay cierto temor hacia el arcano 13, ¿sí? Porque esta indica, pues, negativamente, que es un cambio que se presenta como una catástrofe, ¿sí? Como lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Sí, la naturaleza, un evento como un huracán o como un temblor, pues es algo que trae cambios, ¿no? Y que está asociado a la muerte, pero en forma negativa como catástrofe, ¿no? O sea que es un cambio, pues no porque tú quieras, es un cambio que se da a fuerza y es un cambio que tú no quieres. Te resistes a la fuerza del cambio. Y esto es el aspecto negativo de la carta 13. Positivamente son cambios favorables, ¿sí? Y aparte nos enseña de que no todo es para siempre, ¿no? De que lo que un día empieza, en algún momento tiene que terminar. No es eterno, ¿no? Lo único eterno en esta carta es Osiris. Y por eso es que se llama la inmortalidad. Porque solamente Osiris es el que nos lleva a entender que hay algo que existe más allá de la relatividad de vida y muerte. Y que eso es la inmortalidad. ¿Y qué es el real ser? Es Dios. Así que Dios está en nosotros y en nosotros ya existe la semilla de la inmortalidad, ¿no? Esta es la enseñanza del arcano 13, ¿va? Nada nace ni muere, ¿sí? Todo es inmortal, ¿va? Lo que nace y muere es lo que está sometido a este plano, ¿va? Pero en sí todos somos inmortales. No nacemos ni tampoco morimos, ¿va? El alma que tenemos, que es la fracción de Dios, es inmortal. Y por eso no tener miedo a la muerte, porque esta carta puede hablar literalmente de morir, ¿sí? Físicamente, literalmente. Pero nosotros sabemos que aquella persona que murió
en realidad murió su cuerpo, porque ese ser en sí es inmortal. Si lleva una semilla de inmortalidad y por lo tal no puede morir. Por eso no lloren a los seres que partieron. Obviamente sí vamos a llorar porque somos vulnerables, somos seres humanos y nos duele, ¿no? Que no esté la presencia de esa persona amada. Pero también tenemos que cargar con la convicción, con la sabiduría de que esa entidad, ese ser que amamos, ese espíritu no puede morir, sino que es inmortal. Que lo que nosotros vemos como nacimiento y muerte solamente son parte de un ciclo. ¿Sí? El que murió, al rato va a renacer, ¿no? Y esa es la ley, ¿no? ¿Sí? Por eso a mí me da mucha satisfacción cuando pues yo entrego ese mensaje, ¿no? En la clase de los misterios de la vida y la muerte, porque de alguna manera la persona le ayudas a recordar su naturaleza inmortal, ¿no? Y a entender que la muerte es una ilusión, ¿no? Por eso no suframos cuando nos toque que nuestros padres amados se tengan que ir, o donde un hijo, un ser adorado se tenga que ir, porque estamos sometidos a la ley. Y esta carta nos enseña que por encima de esto existe la inmortalidad. Por eso me gusta mucho cómo no lo llaman la carta de la muerte, ¿no? Sino que lo llaman la carta de la inmortalidad, haciéndonos entender que esa cuestión de la dualidad vida y muerte es una cuestión de aquí. Porque ya si vamos al eterno, pues todos somos eternos, ¿no? Y nunca vamos a morir. La siguiente carta, compañeros, aquí venimos a encontrar a un ser superior. ¿Sí? Esta carta se conoce como la carta de la templanza, pero también la podemos entender, digo la temperancia, pero también se puede entender como la carta de la templanza. En esta carta vemos a un personaje que tiene un sol en la cabeza. Ese sol indica que esta persona ya está iluminada. Esta persona ya tiene el conocimiento divino. Por eso el sol, que es un símbolo de Dios, lo tiene en la cabeza, indicando que él ya tiene entendimiento de las cosas divinas. Podemos decir que es el conocimiento práctico. Este personaje, que lo vemos vestido, está mezclando dos sustancias. Esto nos habla de el equilibrio. Este personaje de aquí representa un alquimista. Y el alquimista, el conocimiento de la alquimia es el conocimiento acerca de la transmutación de los metales. Es un conocimiento de carácter superior. Así que esta persona que vemos aquí representa a un consagrado, porque estas vestiduras que tiene son vestiduras sacerdotales. Aquí él ya va vestido. Si nosotros recordamos el arcano 12, esta nos habla de que está a punto de nacer espiritualmente, pero no está vestido. Si lo vemos en los siguientes arcanos, el mismo personaje se presenta sin ropa. Pero en esta carta, en la carta 14, el personaje ya está vestido. Y no con cualquier vestidura, sino que está vestido con la túnica de sacerdote. O sea que este de aquí ya es un consagrado. Es alguien que conquistó la ciencia divina. Y por eso es de que va vestido, porque este ya está avanzado. Este arquetipo lo podemos ver, por ejemplo, en los principios de la civilización. Por ejemplo, los chinos en el principio, como muchas culturas, nos vestíamos con pieles de animales. Así es como nos vestíamos. Hasta que un momento los chinos se enseñan a cultivar el gusano de la seda. Y es ahí donde dan un brinco como civilización, porque dejan de vestirse con túnicas de animales y se empiezan a vestir de seda. Eso indica que ya hubo una evolución, ¿sí? Ya hubo civilización. Y este arcano nos indica precisamente ese cambio, ese momento en el que empezamos a estar vestidos, ¿sí? Por eso este de aquí, si ustedes se dan cuenta, este personaje de aquí, en otros tarots representa un ángel. Esta es la primera vez en el tarot que se nos presenta un ser superior. ¿Sí? En las otras cartas, pues habíamos visto diferentes arquetipos, pero empezando este nuevo ciclo, en este caso hace la presencia un ángel, ¿sí? Y un ángel es aquel que lleva las buenas noticias, que trae
todo lo bueno. Es un ángel el que se le aparece a María, ¿no? Y que le anuncia el nacimiento de Cristo. Es un ángel que aparece en el infierno, en la Divina Comedia de Dante, y que lo salva en momentos de peligro. Por eso este es el anunciamiento de algo bueno, ¿va? Recuerden que un ángel se apareció a los pastores, anunciándoles el nacimiento de un redentor. Por eso esta carta es la que trae las buenas noticias, es la carta que nos trae la paz, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de equilibrio en las cosas. Es el conocimiento práctico, es la motivación espiritual, ¿va? Por eso un ángel, a mí, por ejemplo, en la mitología, siempre que vemos la intervención de los ángeles, es para ayudar, ¿sí? Es para darnos algo bueno. Y en este caso, la carta 14 anuncia algo bueno, ¿sí? Anuncia buenas noticias. El momento en donde finalmente ese hombre que empezó naciendo espiritualmente, ahora es un consagrado, ¿sí? Ahora tiene la ciencia de la alquimia, la ciencia de las transmutaciones, porque ustedes saben que el principio de la filosofía de la alquimia es transformar los metales groseros, los metales viles, en oro, ¿sí? O sea, transformar un metal inferior en uno superior. O como dicen los alquimistas, transmutar plomo y convertirlo en oro. Y esta es la ciencia del arcano 14. ¿Sí? Es aquel que puede transmutar o transformar las situaciones de la vida. Situaciones que pueden ser en el trabajo, situaciones que se pueden dar con la pareja, situaciones que se pueden dar en lo económico, y que esta persona tiene la capacidad de cambiarlo, de transformarlo, un dolor en motivación. Es capaz de transformar un momento de sufrimiento y convertirlo en su maestro, ¿sí? Transforma lo negativo en positivo. Y esta es la sabiduría que tiene este personaje. Por eso en una tirada, augura cosas buenas, cosas positivas, ¿sí? Que hemos finalmente alcanzado el punto de equilibrio, ¿sí? Porque él está mezclando sustancias, pero las está mezclando de tal manera que estas sustancias quedan equilibradas. Y por eso de la alquimia se dice que nace la medicina, ¿sí? Un médico es aquella persona que hasta sabe utilizar veneno, que sabe que en ciertas cantidades adecuadas se puede convertir en medicina, ¿no? Esa es la ciencia de la alquimia. Las inyecciones que son, es la misma enfermedad, pero en cantidades mínimas para que tu cuerpo pueda crear defensas en contra de esa enfermedad. Esas son las vacunas. Así que este personaje aquí, pues ya nos está hablando de que tiene el dominio de esa ciencia, ¿sí? Tiene el dominio de la transformación, de la transmutación. Por eso, esta carta se augura cosas muy buenas, ¿no? Cosas muy positivas, ¿sí? Este es el conocimiento práctico, ¿no? ¿Sí? Es saber transformar cualquier situación adversa, ¿sí? No importa lo que sea. Por eso yo les decía, el dolor, regresando al arcano 12, no es malo en su totalidad. El dolor es un maestro, ¿no? El dolor te sensibiliza, el dolor te hace vulnerable, te hace más humano. El dolor, cuando uno experimenta dolor en la enfermedad, ¿sí? Cuando estás acostado y estás todo dolorido, no puedes hacer lo que haces cotidianamente, en ese momento la lección más grande que tienes es acerca del valor de la salud, de estar bien, de estar sano. Y en ese momento el dolor, tu enfermedad, se convierte en tu maestro. Transmutas esa situación, no te vuelves víctima de ella, sino que tienes la sabiduría para extraer todo lo bueno de lo malo. Y entonces se convierte en este maestro, el maestro de las transmutaciones, de los cambios que experimentamos en todas las situaciones de la vida, cambios psicológicos, cambios anímicos, cambios en las situaciones de la vida, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, en la empresa, ¿sí? Esta carta nos invita a que nosotros cambiemos favorablemente cualquier situación, por más adversa que sea, ¿va? Por eso aquí vemos la presencia del primer ángel, ¿no? O sea que descienden a echarnos la mano, ¿no? A darnos esa ayuda, ¿no? Que en este caso, pues es una ayuda de carácter superior, ¿no? O sea, alguien te va a llegar a echar la mano, ¿sí? Invertidamente, pues
pues quiere decir que esta persona pues está alejada de lo espiritual, ¿no? Está alejada de, digamos, del conocimiento. Y obviamente pues nos habla de un desequilibrio, ¿sí? Nos habla de que nos dejamos llevar por los extremos y por las situaciones de la vida, ¿sí? Esta carta también, al haber la presencia del agua, nos habla de la purificación. Por eso es de que esta también es una carta que está asociada con la espiritualidad, ¿sí? Invertida, pues son como excesos, derroches, ¿no? En forma alquimista, pues es el derroche de la energía sexual, ¿no? ¿Sí? O sea que así es transmutación y así es derroche y pérdida de la energía. Hasta aquí voy a dejarlo, compañeros. Cada carta, pues, es un libro. La verdad que a veces se me olvida mencionar cosas de cada arcano, pero pues bueno, la carta, la clase así se va dando y yo voy pues compartiéndoles mis reflexiones y lo que yo mismo he aprendido de cada arcano. Ojalá nos sirva para que nosotros podamos en algún momento hacer estas prácticas de la carta guía y que estas mismas cartas te den una orientación, ¿no? De lo que tienes o de lo que te hace falta. Así que, compañeros, vamos a ir concluyendo esta reunión. Ya vamos a hacer nuestra práctica.